¿Quién sería el genio al que se le ocurrió trazar un sprint, un remate de una carrera de ciclismo en ruta con un resalto en un descenso a 400 metros de la meta? ¿En qué cabeza cabe eso? Infortunadamente, el lamentable hecho quedó como una anécdota, como una caída más. Pero si miramos más a fondo, no fue así. Y lo peor se los cuento más adelante. Ese es el tema de hoy. En lo más lindo del fútbol es el ciclismo. Bienvenidos. Les estoy hablando de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, que terminó en Villadiego, donde se presentó una terrible caída, que a pesar de que fue muy grave, pues pudo haber sido peor. Pero los culpables, ¿qué? No, salieron impunes. Para entrar en contexto, les cuento que el recorrido de la etapa tenía 3 premios de montaña de tercera categoría como máximas dificultades. Entonces era muy fácil prever, no había que ser el super analista de ciclismo y conocedor para saber o para esperar que se presentara una llegada masiva, y eso fue lo que sucedió. El grupo completo, estaban más o menos unos 90 o 100 ciclistas, estaba lanzado buscando la victoria de etapa y con los trenes a tope para ubicar a sus rematadores en el último kilómetro. Faltando aproximadamente 700 metros se presentaba un pequeño descenso, que eso aumenta muchísimo la velocidad, y estamos hablando fácilmente de 60, 65 o 70 kilómetros por hora para los ciclistas. Y oh sorpresa, ahí a 490 metros un resalto, un reductor de velocidad, un badén, no sé cómo lo llaman en sus países. Entonces, ¿qué podía pasar? Pues lo que sucedió, infortunadamente. Gracias por ya estar rodando en este lote, gracias por el apoyo, muchísimas gracias por haber cogido rueda desde hace un tiempo. Si no lo has hecho, ya sabes, clic ahí abajo y estás con nosotros. Afortunadamente en este lote virtual no nos suceden estas cosas. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Pues que el Jumbo ya tenía a su tren lanzado, estaban en cabeza de carrera sus corredores y estaban a tope. Se presenta el resalto y David Decker, que ocupaba la tercera posición, pierde el control de la bicicleta, cae y desde luego se genera el caos. A pesar de la brutalidad de la caída, la cosa no fue más allá, porque afortunadamente no resultó un ciclista en coma o algo peor. Lógico, hubo comentarios como siempre de que qué terrible, que pobrecitos, que infortunadamente estas cosas son del ciclismo y suceden, que eso no debería pasar. Pero esto fue un atentado de la organización contra la integridad de los ciclistas, no estamos diciendo que intencionalmente, pero una vez más se hizo caso omiso a la seguridad, que debe ser lo más importante. ¿Saben cuál fue el resultado, el balance de la caída? Se los voy a leer, aquí lo tengo. Damien Toussaint del AG2R sufrió un traumatismo cráneoencefálico seguido de una conmoción cerebral. Lo llevaron al hospital, estaba consciente y estable, por lo menos hasta grabar este video. Su compañero Clement Verdet se fracturó el dedo de una mano. El alemán Yannick Steinble del Quick-Step Alpha Vinyl se rompió la clavícula derecha. El venezolano Orlio Aular llegó a meta con fractura de escafoides. David González sufrió luxación de un codo, y de ahí para abajo sumen todos aquellos que sufrieron golpes fuertes, no fracturas o más graves, pero sí golpes muy fuertes que los obligaron a retirarse. Varios ciclistas se quejaron de esto en sus cuentas de Twitter y la prensa en su mayoría lamentó el hecho, pero la cosa se quedó ahí. ¿Y la organización qué? Silencio absoluto, absolutamente nada. Se pueden defender con argumentos que son válidos en otras circunstancias. ¿Cómo qué? ¿Que eso está en la hoja de ruta? Sí, es cierto, está en la hoja de ruta. Que para eso se hacen congresillos técnicos donde se les avisa a los directores técnicos y ellos le deben comunicar a los ciclistas, es decir, todo el mundo tenía que saber. Sí, eso también es cierto. Que había 2 personas con banderas ahí, unos a cada lado del resalto, para prevenir a los ciclistas. Sí, eso también es cierto. Pero la organización se puede lavar las manos con estos argumentos. Pueden decir, pues ellos estaban avisados y ahí sí, de malas, como decimos por aquí. Ellos deberían haber previsto que eso podía suceder. No, porque esto tuvo que haberse evitado. Y en otras circunstancias esos argumentos son válidos. Si ese resalto está en una llegada de montaña, faltando 100, 200 metros, no pasa absolutamente nada.
Si está después de una etapa de montaña que tiene un puerto que también tiene una bajada y ahí está el resalto, pues se sabe que los ciclistas llegan uno, llegan dos, no llegan en grupos grandes, también es completamente diferente. Eso puede aplicar para las etapas de montaña también. Pero en una etapa llana, donde se sabe que pueden llegar 50, 60, 70 corredores a un remate, trazar la llegada, el sprint, el remate, es decir, cuando van a tope, cuando van completamente desaforados con un resalto en una bajada, es completamente ilógico. No tengo el placer de conocer Villadiego, pero la pregunta es, ¿no hay otro sitio por donde ingresar a la población? ¿No se puede poner la meta 2 o 3 kilómetros más adelante? ¿O no se puede buscar una alternativa que no arriesgue de esta manera a los ciclistas? Esas son las preguntas que quedan por ahí. La verdad es que los organizadores deberían pensar mucho más en la integridad de los corredores para que no sucedan estas cosas. Y la UCI ¿qué? La UCI bien, gracias, pensando en que los corredores no hagan la posición huevo, que no lleven las medidas no sé cuántos centímetros más arriba de los tobillos. Y en cuestiones de seguridad, aunque ha tomado algunas medidas, debería ser muchísimo más estricta en el diseño de estos trazados, sobre todo en las etapas llanas donde se sabe que generalmente la llegada es en grupos grandes. Ojalá que no dejen pasar esto, que tomen alguna medida, porque si no simplemente se va a quedar en una anécdota y nos vamos a quedar pensando todos, ah bueno sí, fue otra caída, pero esta realmente no lo fue. Recuerden que lo más lindo del fútbol es el ciclismo. Nos vemos en el próximo video, ojalá con un tema mucho más amable. Chao.